El día de hoy vamos a ver el tema de estática con respecto a la primera condición de equilibrio. Bien, entonces cuando hablamos de estática tenemos que tener en cuenta que es una rama de la física, el cual se encarga de estudiar las fuerzas que actúan en los cuerpos, ciertas propiedades, ¿sí? En la cual el objeto o cuerpo está en estado de reposo y también se puede decir que está en equilibrio con respecto a un sistema de referencia. Por tanto, podemos decir que un equilibrio mecánico es aquel estado en el cual el cuerpo se encuentra en estado de inercia, ¿sí? Con respecto a un sistema de referencia, como por ejemplo la superficie terrestre, ¿no? En la imagen, por ejemplo, vemos que todas estas personas son cuerpos que están en estado de reposo o estado de inercia. Por lo tanto, decimos que está en equilibrio. Dentro del equilibrio podemos mencionar varios tipos. Podemos hablar del equilibrio estable, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo o el siguiente cono que está en un equilibrio estable, puesto que su base le permite esa estabilidad, ¿no? Tenemos una base que está fija a la superficie y tiene una dimensión más amplia que la parte superior, por lo tanto decimos que está en estado de reposo y en equilibrio estable. En cambio, aquí hay un equilibrio inestable, ¿sí? Con respecto al cono, al principio está en equilibrio, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la base es muy pequeña con respecto al centro de gravedad que tiene este cono o triángulo, el cual va a generar que el cuerpo tienda a moverse para uno de los dos lados. En el equilibrio neutro o indiferente, en este caso el cuerpo C, que es una esfera, tiene su centro de gravedad en la parte media, ¿sí? Y estará en estado de reposo hasta que un cuerpo externo lo mueva. Y lógico, una vez que deje de moverse, seguirá estando en su mismo estado de reposo y su centro de gravedad no se va a mover, ¿sí? Quiere decir que el equilibrio va a estar en función al centro de gravedad. Mientras más céntrico esté, entonces va a haber un equilibrio mayor. Bien, entonces podemos también mencionar adicionalmente que pueden existir dos tipos de equilibrio, tanto estático y cinético. En el equilibrio estático, en este caso el cuerpo está en reposo, en estado de inercia. Aquí el cuerpo no tiene aceleración, ¿sí? Le ponemos valor cero, igual que la velocidad, también va a estar con un valor de cero. En el caso del equilibrio cinético, tenemos solo aceleración igual a cero, mientras que la velocidad, ¿sí?, permanece constante. La primera condición de equilibrio nos va a indicar que un cuerpo está en equilibrio si es que la fuerza resultante, o sea la sumatoria de todas las fuerzas, igualan a cero. Para esto las fuerzas deben ser coplanares y concurrentes. Quiere decir que deben estar dentro de un plano y deben concurrir por una misma línea de acción. La forma práctica para determinar la fuerza resultante igual a cero en un cuerpo viene a ser mediante la sumatoria de las fuerzas contrarias, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros veamos fuerzas de acuerdo a un plano cartesiano, si van hacia la derecha o hacia la izquierda, las puedo igualar. De la misma manera, si el cuerpo va hacia arriba o va hacia abajo, también yo puedo igualar fuerzas. Por lo tanto, como diría Isaac Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero.
Entonces, examinando los datos, en el caso de la esfera, ¿qué fuerzas actúan de formas contrarias? Tengo la tensión, que puede igualar al peso, ¿sí?, de la esfera, porque va contrario a la tensión 1. Entonces, pero el peso aquí era igual, masa por gravedad, como te había indicado. Entonces, masa era 2 kilogramos, la gravedad era 10 metros por segundo al cuadrado, y multiplicando me da 20. Y la unidad de la fuerza es newton. Entonces diré que la tensión 1 es igual a 20 newton. Para el caso del bloque, recuerdas, hay fuerzas que van hacia arriba, en este caso la tensión 2, que es la que sostiene, y contrario iría la tensión 1 y el peso del bloque. Entonces tenemos las fuerzas contrarias, ¿sí?, que va a ser la tensión 2 igual a la tensión 1 más el peso del bloque A. En este caso, este peso del bloque, ¿cuánto era? La masa 4 y gravedad 10, 40. Pero la tensión 1 ya tenemos aquí un valor que es 20. Entonces se reemplaza y tendremos 20 más 40, lo cual me indica que la tensión 2 sostiene 60 newton de peso. ¿Sí? Entonces, esta es una forma ecuacional. Este es el procedimiento matemático para comprobar un ejercicio como el que habíamos visto hace un momento. Ahora veamos algunos ejercicios de explicación. Y vamos a hacer la parte deductiva. ¿Sí? En este momento vamos a hacer deducciones. Entonces dice calcular el valor de la fuerza desconocida en cada gráfico. Si el sistema está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, las dos fuerzas deben ser iguales. ¿Sí? O sea, las dos fuerzas contrarias deben ser iguales. Por ejemplo, si yo tengo aquí 24 y contrario a él tengo 6 y tengo F, entonces F más 6 deben ser igual a 24. Es una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces, al ubicar sus valores, simplemente ¿qué hago? Resto aquí 24 menos 6. Entonces tendré un valor de 18 newton. ¿Sí? Ese valor de 18 newton equivale a ¿quién? A mi fuerza. Porque 18 más 6 es igual a 24. Así de simple es la deducción para estos casos. Veamos el siguiente. Acá me dice dos fuerzas que van al mismo sentido. Mira, 16 y F. Y contrario, ¿quién va? 42. Entonces, ¿qué debo hacer? Restar ¿quién? 42 con 16. Y me va a dar un valor de 26. ¿Por qué 26? Esta F vale 26. ¿Por qué? Porque 26 más 16 me va a dar 42. Veamos el siguiente caso. Me piden ahora la tensión. Entonces, aquí yo tengo la tensión hacia arriba. Y mira quién va contrario. 28 con 12. Entonces, yo sumo aquí 28 más 12. Me va a dar 40. Por lo tanto, esta tensión debe ser 40 porque es contrario. Para que esté en equilibrio. ¿Sí? O sea, el equilibrio consiste en eso. Que la fuerza que yo tengo, voy a encontrar una fuerza contraria, pero del mismo valor numérico. Aquí en la 4 me piden hallar el peso. Pero ¿cuáles son las fuerzas contrarias? 16 más 24, que otra vez es 40. Entonces el peso tiene que valer 40 para que esté en equilibrio, ¿no? La sumatoria de estas dos fuerzas deben ser 0. Si esto es positivo y el otro es negativo, se van a contrarrestar y será 0. Por eso que me salen, podemos deducir de esa forma. En la 5, por ejemplo, tengo la tensión y acá tengo dos fuerzas contrarias. 60 y 20 me van a dar 80. Por lo tanto, yo puedo decir que la tensión vale 80. Bien, aquí en la 6 también tengo fuerzas contrarias, F, y tengo aquí abajo 17 más 15, que vendría a ser 32, ¿no? 32 newton sería el valor de la fuerza. Aquí en la 7 tenemos otro ejercicio. Tengo hacia arriba, mira, tres fuerzas. Tengo 12, tengo 24 y tengo F. Y contrario tengo 60. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? A 60 le voy a restar 24 y 12, ¿no? O sea, le voy a restar 36. Entonces, al restarle 36 me va a quedar 24. Y ese 24 va a ser igual a F. Veamos la 8.
En la 8, la fuerza contraria es 50. ¿Sí? Y hacia abajo va 10, 24 y P. Entonces, si yo le resto a 50, le resto 34, que es la sumatoria de estos dos, voy a obtener el valor de 16, ¿no? Porque 34 más 16 me va a dar el valor de 50. En el caso de las poleas es la misma condición, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Las poleas están dadas por cuerdas, entonces cada extremo que vemos aquí es una cuerda, y la cuerda, como es la misma que lo va a rodear, va a tener el mismo valor. Si aquí es 10, acá también debe ser 10. Y aquí en este caso la tensión que va contraria es T, que tendría un valor de 20. En el número 2 tengo 2T y aquí en la parte inferior tengo 50. Entonces su valor va a ser de 2T igual a 50, entonces T va a tener que valer 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos sumatorias de 25 y 25 me tienen que dar 50, entonces ese T tiene que valer 25. En la 3 tengo un valor de T y acá tengo un valor de 12. Entonces tú recuerdas que esto también vale 12. Entonces tú dices 12 más 12 me va a dar 24. Entonces aquí mi tensión tiene que tener un valor de 24. En la número 4 tenemos hacia arriba 18, ¿no? Y otros 18 que son 36. Y contrario, ¿quién tengo? Tengo 30, ¿sí? Y tengo F. Pero ya sé que esto es 36 menos 30 me va a dar 6. Entonces esa fuerza tiene un valor de 6, ¿sí? 6 newton. En la 5, veamos ahora, tengo tres fuerzas hacia arriba, 20, 20 y T. Y hacia abajo vale 50. Entonces tú analizas y dices 20 más 20, 40. Y para igualarlo me faltaría 10. Entonces T vale 10 newton. En la 6 tenemos la otra gráfica. Estas dos cuerdas, cada uno vale 20. Y aquí contrario tengo T y 15. Entonces aquí haciendo una resta quedaría 5. ¿Sí? Y T también debería valer 20 más 5, 25. Para que me dé 40 más, ¿no? En el caso de la 6. Entonces 25 más 15 me va a dar 40, ¿no? Que es la fuerza contraria. En la 7, veamos acá. Tengo el valor de 12, tengo el valor de T y tengo el valor de 50. Entonces, tú te acuerdas aquí que T es la misma cuerda que esta, entonces tengo 2T. Pero acá esta fuerza de 12 va igual que el de 50. Entonces aquí yo debo sumar 12 más 50, 62. Entonces 2T es igual a 62. Entonces 62 su mitad sería 31. Entonces mi tensión valdría 31. En la 8 tengo 14, 18 y este valor que no conozco tiene que ser igual a 18, ¿no? Porque es la misma cuerda, mira, es 18. Entonces aquí voy a tener otro valor para el caso de P, porque es su contrario. En este caso sería un valor de 50 para P, porque 18 más 18 sería 36, ¿sí? 36 más 14 me va a dar 50, entonces el P vale 50. En el siguiente gráfico, la 9, tenemos dos fuerzas hacia arriba de 24, ¿sí? Y hacia abajo tengo un valor de 12 y tengo el valor de P. Entonces tú analizas, ¿no? 24 más 24 menos 12. Entonces tendríamos un valor de 36. ¿Sí? Entonces P vale 36 newton, no te olvides la unidad. En la 10, ¿sí? Tenemos dos fuerzas hacia abajo, P y 52, y hacia arriba tengo 18 y 30. Pero este cable que está aquí es el mismo de 30. Entonces tendría 60. 60 más 18, ¿sí? 60 más 18 menos 52. Entonces como resultado me va a dar que vale 26, ¿no? 26 newton para este caso.
Bien, joven, entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud. Nos estamos viendo hasta una próxima clase. Cuídense.